Dale. Listo, ahí va. Bueno, no sé si tenían alguna consulta de lo que se vio en el apunte, o sí, porque todavía no tuvimos clase de este tema, y si no, arrancamos directamente con un ejercicio. Pregunten, si tienen algo para preguntar del apunte. Sí, Hola, yo tengo una Germán. duda. No, habla. Ok, dale. ¿Camila o Guadalupe? Sí, Camila. Dale. Una duda del ejercicio 5, el último ítem que está en la última página, cuando es la aproximación de K por H mucho menor a 1. Sí. ¿Era el 5 ese? Ah, sí, el 5. Ahora Sí, para que lo busco. dale. Acá está. Y ahí lo comparto. Sí, lo último, Sí. cuando son Yo, mucho menor que uno, sí. sí, yo busqué cómo era la forma funcional de la cotangente hiperbólica, Sí. y cuando tiende a 0, el argumento tiende a infinito, la cotangente hiperbólica. Entonces no sé si me estoy perdiendo de algo en la explicación. No, a menos que me haya equivocado, no sé. A ver, ¿de dónde partíamos? Quiero ver. Supuestamente esto tiene que dar como 1 sobre K, ¿no? Para que me quede un K cuadrado acá. Es el coseno hiperbólico sobre el seno hiperbólico. Y sí, tenés razón, ¿no? Porque cuando es muy chiquito el coseno hiperbólico, no, va como 1, Claro, y el seno va como 0. y el seno va como 0, ¿no? O sea, quedaría No, un pero está omega. bien. No, porque aproximo por 1 arriba y por K por H abajo, que es lo muy chiquito. Es el Ah, desarrollo a primer orden, ¿no? Poner 0 sería orden 0, ¿está bien? Y a primer orden sí, tenés el seno es lineal, ¿no? El seno hiperbólico lineal como el seno. sí. ¿Está bien? Ah, Entonces entonces sería. te queda acá abajo 1 sobre K por H y 1 sobre K por H también. Ah, ok, entonces la aproximación no es cotangente hiperbólica parecido a K por H, sino a 1 sobre K por H. Claro, 1 sobre K por H. Sí, Ah, yo puse ok, K por H acá, en claro, algún por eso lado. no Sí, está entendía. mal, está bien. Está bien, No, ok, es 1 listo. sobre K por H. Sí, Ok, ahora sí. sí, sí. Sí, Ya está. tampoco te iba a quedar este resultado acá, ¿no? Claro, no entendía Tampoco. nada, claro, sí, no entendía el Sí, resultado. sí. Ah, Es está 1 listo, ya sobre K está. por H. Listo, ya está. ¿Está? Gracias. Hola, ¿Y Guadalupe Germán. quería preguntar algo? Sí. Sí, en el ejercicio 5 también, cuando vos planteás la continuidad de la presión, ya te digo qué página es. Em, bueno, en realidad, o sea, mi duda está en la página 3 cuando vos estás haciendo el 4, vos decís, bueno, planteo la continuidad de presiones que lo sacás desde de Bernoulli. Y como vos querés demostrar una ecuación que te pide, ahí, perfecto, ahí. Sí. Como vos querés Sí. demostrar una ecuación que tiene derivadas segundas, decís, bueno, voy a derivar respecto al tiempo. Pero después en el ejercicio 5, cuando vos planteás las condiciones de empalme y decís, bueno, voy a pedir continuidad de la presión, vos usás la ecuación que está derivada respecto del tiempo. O sea, la que tiene A ver. las derivadas segundas. Yo hubiese usado la de Bernoulli, o sea, daría igual. Acá me decís. Claro, yo hubiese No, lo que usado pasa que la de vos fíjate antes. que esto lo que tiene son solo condiciones, aparece solo el potencial, ¿está bien? Y no te Sí. aparece otra cosa. En las que tienen derivada primera te aparece la Ah, la Z. interfase Sí, claro. derivada. Ah, Claro. perfecto. Entonces estas son condiciones exclusivamente para el potencial. Por eso es Ok, que derivamos por segunda vez, justamente para sacarnos de encima la seda, esa que está dando vuelta, o la eta, no sé cuál serían esas. La seda, ¿ves?
Esto, Claro, GZ sí. evaluado en Z igual Z, yo esto lo quiero llevar a algo que tenga que ver con el potencial. ¿Está bien? Entonces derivo respecto del tiempo y asimilo esto en una primera aproximación, una aproximación de, no sé si sería de orden 1, hago la aproximación de que esto es la derivada respecto de Z del potencial, ¿está bien? Evaluada en Z igual 0 en definitiva, porque si lo evalúo en Z igual Z, voy a poder hacer un trabajo solamente numérico y no analítico, ¿está bien? Ujú. Porque Perfecto. en principio si yo no conozco esto, no lo voy a poder evaluar, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, 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 genial. Gracias. No, no. Bueno, básicamente acá en la guía quedó por hacer el ejercicio 6 y el 7, ¿no? Porque uno de los ejercicios ya lo había hecho Pablo en la teórica, creo que era el 1. Después, otro está hecho acá en el desarrollo. El desarrollo teórico, que también, bueno, obviamente se dio en la teórica, es lo que piden creo que en el primer ejercicio, o el segundo. O sea, en la teórica estaba hecho el primero y el segundo, me parece que eran. Nosotros hicimos acá el 4, quedó uno por hacer, que es de ondas estacionarias, que es en una pileta, donde ustedes tienen límites, paredes verticales, y bueno, van a tener nodos sobre esas paredes, y en lugar de tener ondas viajeras, van a tener ondas estacionarias. Bueno, ese queda para que lo hagan ustedes. Es como que tiene la superposición de una onda que viaja hacia la derecha con una que viaja hacia la izquierda, y como resultado tengo una onda estacionaria, ¿no? Y digamos que de los ejercicios típicos de onda de gravedad, le quedaron es el 6 y el 7. ¿Está bien? Que acá, si pongo la guía, los tenemos acá. Bueno, entonces quería contarles un poco sobre el 6, que tiene un enunciado cortito porque refiere al ejercicio 5, dice. Para la configuración del ejercicio 5, resuelva el caso. Están viendo la guía, ¿no? Porque yo estoy hablando. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Para la configuración del ejercicio 5, resuelve el caso en que el fluido superior posee su superficie libre de moverse y el inferior tiene profundidad infinita. O sea, están refiriéndose a este gráfico. Ya no tengo más esta superficie acá arriba, sino que tengo el fluido de arriba en contacto con la atmósfera a presión P0, y este fondo está infinitamente para abajo. TH tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces, con esas dos nuevas condiciones, nos dicen que discutamos la posibilidad de la existencia de modos que se propagan en la interfase, o sea, por acá, cuando la perturbación en la superficie es imperceptible. ¿Está bien? O sea, modos que me den una amplitud mucho más grande acá en la interfase que en la superficie libre. Eso es lo que nos están preguntando. Y sugestivamente a eso le llaman aguas muertas, después vamos a ver por qué. Entonces la idea, bueno, es que hagamos ese ejercicio. Un poco, veamos cómo lo resolvemos. Por ahí no yendo tan hasta el último detalle de las cuentas, pero bueno, planteándolo por lo menos. Entonces, les voy a compartir acá mi hoja. Bueno, arrancamos con entonces el problema 6. ¿Se ve muy blanco o se ve? No se ve nada. Tengo el velador muy Se ve encima. bien, se ve bien. ¿Se ve? Bueno, está bien. Entonces lo que tenemos es dos fluidos. Tengo una atmósfera por acá, presión P0, tengo el fluido superior con densidad ρ', el inferior con densidad ρ. Esto es H'. O sea, la profundidad que tendría el fluido de arriba en equilibrio con la gravedad. Y bueno, uno mete una perturbación y se generan ondas, bueno, por eso hice, digamos, esto no tan derechito. Y tenemos el sistema coordenado que, de acuerdo a cómo planteamos las condiciones en ejercicios anteriores,
nos conviene poner el eje X coincidiendo con la interfase. ¿Está bien? Simplemente por cómo desarrollamos nosotros el formalismo. Para usar las condiciones de empalme y de contorno tal como las tenemos escritas. ¿Está bien? Entonces, este es el problema, y lo que nos piden es ver, bueno, si para algún caso, si existe algún modo que me dé la perturbación más grande en la interfase, entre los dos fluidos, que en la superficie libre. ¿Está bien? Esa es lo que plantea el problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sabemos en principio? En principio sabemos que vamos a tener descrito acá el comportamiento del fluido por un potencial. Φ' lo llamamos para la zona en que tenemos densidad ρ', y acá puse el Φ' otra vez, ρ. Y tenemos Φ para la parte del fluido en que tengo densidad ρ. ¿Está bien? Y sabemos que esas funciones cumplen la ecuación de Laplace, ¿no? Para las dos tenemos la ecuación de Laplace. Nosotros sabemos que vamos a trabajar con, entonces, funciones de la forma, bueno, son funciones de las coordenadas x, z y t. Siempre supusimos que teníamos simetría de traslación en el eje y. Van a ser de la forma a por e a la kz por coseno de kx menos omega t, para φ. ¿Por qué pongo una única exponencial acá? Para el fluido que está por debajo. ¿Por la condición de contorno? Por la condición de contorno. Yo sé que este z puede ser tan grande en módulo como yo quiera, ¿está bien? Pero negativo. Entonces pongo solamente una exponencial que me quede con signo menos, ¿no? O sea, como z es negativo, voy a tener una exponencial con argumento negativo acá. Y nada con argumento positivo, porque este z en módulo puede crecer tanto como yo quiera. ¿Tá? Eso por un lado, y lo mismo no puedo, para φ' no puedo decir lo mismo. Voy a tener que tener la exponencial creciente y la decreciente, ¿no? O sea, esto lo vamos a llamar, lo vamos a poner como b por e a la kz, más c por e a la menos kz, por coseno de kx menos omega t. Bueno, eso en principio, digamos, arrancamos igual que siempre, y ahora lo que tenemos que plantear es qué condiciones se tienen que cumplir en la interfase, condiciones de empalme, y en la superficie libre, ¿no? Condición de contorno en la superficie libre. ¿Cuáles son las condiciones de empalme que vamos a tener? Por un lado voy a tener la continuidad de la componente vertical del campo de velocidades, o sea que voy a tener la derivada de φ respecto de z en z igual 0, tiene que ser igual a la derivada de φ' respecto de z en z igual 0. Esa es una condición que tengo, y ¿qué otra condición tengo que plantear? Esta sería la continuidad de la componente vertical de la velocidad, y otra es la continuidad de la presión, ¿no? Que vimos que la podíamos expresar como una expresión un poquito más complicada, que G ρ menos ρ', la derivada del potencial respecto de z, más ρ, la derivada segunda de φ respecto del tiempo, menos ρ', la derivada segunda de φ' respecto del tiempo, y todo esto evaluado en z igual 0. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿está bien? Esto me asegura la continuidad de la presión, esto es la continuidad de la componente vertical de la velocidad. Y tengo una condición, estas son en la interfase, ¿no? Y tengo una condición acá arriba en la superficie libre,
que es la siguiente. Que esta condición de contorno lo que me decía era la continuidad de la presión también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O yo la separé en empalme, de contorno, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Fíjense que esta condición es continuidad de la presión. Y para Φ'. ¿No debería estar igualada a P0 en vez de a 0? No, porque nosotros lo que hicimos para llegar a esto, en algún momento fue en Bernoulli. Derivaste. No lo derivé. Fuera de que después derivé, pero antes de eso incluso absorbimos P0 dentro del potencial, ¿no? Acordate que el potencial está definido a menos de una constante, y voy a tener la dinámica del fluido va a ser la misma, ¿no? Si yo meto esa constante o no en el phi, bueno, el phi' en este caso. En el camino abrimos una función del tiempo. ¿Sí? Si te fijas cuando desarrolló la teoría Pablo, y también está en el apunte, en algún momento una C de T se absorbió en el potencial también. ¿Bien? Por eso no aparece P0 ni nada. Pero es verdad, después además derivamos. O sea que si no hubiéramos absorbido el P0 también iba a desaparecer. ¿Está bien? ¿Hago una consulta? Sí. ¿Hay alguna diferencia conceptual en pensarlo como que estás derivando con respecto al tiempo y eso te mata el P0? ¿Hay alguna diferencia en pensarlo de esa manera a pensarlo como que lo absorbes adentro de la phi? No me parece, porque vos estás trabajando con un potencial de velocidades, ¿no? Y siempre un potencial está definido a menos de una constante, ¿no? O sea, no veo en qué variaría, ¿está bien? Conceptualmente, no me doy cuenta. Bueno. Una pregunta. Sí. No entiendo bien por qué desaparece todo lo que respecta a la atmósfera. O sea, ¿cuál es el argumento? El argumento es que vos en la superficie tenés que tener una presión constante. También podría ser vacío también. Y llegarías al mismo resultado. ¿Está bien? Okay, entonces gracias. vos en Bernoulli ese término es como que no te interesa cuánto vale. Si es P0, si es P1, si es P2 o P3, o es 0, si es vacío. Lo que interesa es que es una constante. ¿Está bien? Ah, está bien. Gracias. Una cosa, perdón, Germán. Fíjate Sí. que en la ecuación que puso Germán de continuidad de presión entre dos fluidos, si ahí tomás que ρ' es muy muy chiquitito, recuperás lo que tenías antes. Claro. ¿Sí? Entonces lo puedes pensar como de esa manera, un caso límite en el que vos considerás la atmósfera, pero la densidad es tan chiquita que te lleva a la ecuación que tenés de abajo. Fíjense que Ok. corregí acá en 2, me había puesto ρ y acá es ρ'O, ¿no? Es otra forma de verlo, que la densidad es muy chiquita en la atmósfera. La densidad relativa, ¿no? O sea, digo, en absoluto Relativa al relativa al fluido, ¿no? fluido, al líquido. O sea, comparada con él, ¿sí? De cualquier manera, fíjate que acá el mecanismo que te da restitución y que te da la posibilidad de tener olas, no es la presión atmosférica, ¿no? O sea, lo que hace que la superficie vuelva a intentar estirarse una vez que vos la deformás hacia arriba o hacia abajo es la gravedad. Y obviamente la incompresibilidad del fluido, pero no la atmósfera. ¿Se ve? Por eso es que podés estar a P0 o a 10 millones de veces P0. Esencialmente es lo mismo. Lo que te decía Germán, llevándolo al otro extremo, a pensar en vacío.
¿sí? La presión no es la que te está dando el mecanismo restitutivo que te da la sonda, ¿no? Bueno, dado esto, digamos, no queda más que plantear para las formas funcionales que tenemos las condiciones de contorno y de empalme. ¿Está bien? Por ejemplo, para la primera, la más fácil, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la derivada de, ya se salieron de pantalla, pero de cada uno de los potenciales phi derivados respecto de z y evaluados en z igual 0, ¿no? O sea, voy a tener del lado izquierdo a por e a la kz por k por coseno de kx menos omega t. Lo voy a poner por esta vez, pero digamos, va a aparecer de los dos lados y lo vamos a poder cancelar. Y del lado izquierdo, del lado derecho voy a tener b por k por e a la kz. Todo esto evaluado en z igual 0, ¿no? Menos c por k por e a la menos kz por coseno de kx menos omega t. Todo esto evaluado en z igual 0. Que me va a dar la condición simplemente a igual a b menos c. Que podemos usarla, ¿no? Ahora en lugar de seguir trabajando con la constante a, donde dice a, podemos poner b menos c y reducimos nuestro problema a un problema en que solamente aparecen dos constantes indefinidas, ¿no? B y C. Bueno, vamos a evaluar por ejemplo, 3. Primero vamos a ir de menor complejidad en las ecuaciones a mayor. ¿Saben? En 3 tengo g por k. Esto va a estar evaluado en z igual h', o sea que voy a tener b por e a la kh' menos c por e a la menos kh'. La derivada segunda respecto del tiempo me va a quedar un menos omega cuadrado. ¿Está bien? Y voy a tener b por e a la kh' más c por e a la menos kh'. Todo esto igualado a 0. ¿Está bien? Hice la derivación y la evaluación en z igual a h', todo de un único paso, y cada término quedó multiplicado por un coseno de kx menos omega t que directamente no lo puse. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda ecuación me va a quedar como g rho menos rho prima. La derivada respecto a z de phi. Acuérdense que a lo puedo escribir como b menos c ya. Entonces vamos a poner b menos c. Y la derivación respecto a z me va a bajar un k de la exponencial. Voy a evaluar e a la kz en z igual 0, eso me va a dar un 1, que directamente no lo pongo. Y después tengo las derivadas segundas respecto del tiempo. Yo estoy señalando allá arriba, no sé si llega a ver. La derivada segunda respecto del tiempo me van a quedar menos rho por omega cuadrado, b menos c en lugar de a, y menos rho prima con el menos omega cuadrado me va a quedar más omega cuadrado, y me va a quedar b más c. Todo esto igualado a 0.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Perdimos en el camino algo? Entonces esto, fíjense que me quedó las dos últimas ecuaciones, me quedó un sistema de ecuaciones para, digamos, las constantes B y C, ¿está bien? Y como vimos en el apunte, lo que puedo hacer es esto expresarlo en forma matricial, ¿no? Una matriz por el vector columna BC igual a 0. Y como estamos interesados en las soluciones no triviales, lo que vamos a pedir es que el determinante de esa matriz, de la matriz asociada al sistema de ecuaciones, se anula. ¿Está bien? Entonces, bueno, armamos esa matriz, lo que nos va a quedar es GK menos omega cuadrado. Si ustedes se fijan en la primera ecuación, fíjense que B está multiplicado por GK menos omega cuadrado y por un E a la KH prima, y los términos que tienen C están multiplicados por E a la menos KH prima, ¿está bien? Voy a sacar factor común E a la menos KH prima y me va a quedar acá un E a la 2 KH prima, ¿está bien? Multiplicando a lo que va con B, y lo que va con C queda multiplicado por 1, ¿tá? Entonces me va a quedar en definitiva, lo que multiplica B es esto, lo que multiplica C es esto que voy a poner acá, todo con un signo menos. Esto estaría expresando la primera ecuación, el primer término por B más el segundo término por C, ¿está bien? Igualado a 0. Me estoy armando la matriz que representa este sistema. Y la ecuación de abajo me va a quedar ρ menos ρ', lo que multiplica a B es G por K, y fíjense que también omega cuadrado multiplica a ρ menos ρ'. Tengo un omega cuadrado acá. Tengo un ρ omega cuadrado restando, y tengo un ρ' omega cuadrado sumando, multiplicando a B. Entonces eso lo puedo poner acá como un menos omega cuadrado multiplicando a ρ menos ρ'. ¿Está bien? Todo esto es lo que multiplica a B. Y lo que multiplica a C va a ser un G ρ menos ρ', multiplicando GK ρ menos ρ', y voy a tener un menos ρ omega cuadrado y un ρ omega cuadrado con signo positivo y un ρ' omega cuadrado. En definitiva me va a quedar ρ menos ρ' por GK y cambiado de signo, más omega cuadrado, ρ más ρ'. Entonces lo que vamos a pedir es que el determinante de esta matriz se anule. ¿Está bien? Fíjense que usamos las ecuaciones 2 y 3 nada más, ¿no? Porque la ecuación 1 ya la usamos en reemplazar A por B menos C. ¿Está bien? Bueno, si ustedes se fijan, me va a quedar factor común G, cuando haga el determinante GK menos omega cuadrado, ¿no? GK menos omega cuadrado va a aparecer multiplicando en esta diagonal y en esta también. Entonces, en definitiva, me va a quedar GK menos omega cuadrado, el determinante me queda GK menos omega cuadrado, multiplicando a ya voy a poner el resultado, digamos, más o menos masticado, omega cuadrado, ρ menos ρ', más ρ más ρ' por E a la 2KH,
más GK, ρ menos ρ'P, 1 menos E a la 2KH. Esto es lo que me quedó del determinante. Que ya está factorizado, ¿no? O sea, fíjense que de acá me van a salir dos modos. O que omega cuadrado va a ser G por K, o que todo lo que está dentro de las llaves se anula, ¿está bien? Y eso va a ser despejando omega cuadrado, que omega cuadrado sea esto sobre esto, ¿no? Me va a quedar en definitiva. Fíjense que esto lo puedo escribir como un seno hiperbólico. Si acá saco factor común E a la KH, me va a quedar un E a la KH restando y un E a la KH sumando. Cuando lo pase para el otro lado, cuando lo iguale a 0, me va a quedar un seno hiperbólico, o un 2 seno hiperbólico. Y lo mismo con lo de abajo. ¿Está bien? Voy a poder sacar, voy a poder escribir E a la KH, los voy a poder escribir como senos y cosenos hiperbólicos. O sea, si eso lo trabajo un poquito, me va a quedar GK, ρ menos ρ'P, seno hiperbólico de KH', eso es lo que va a quedar arriba. Y abajo me va a quedar ρ por coseno hiperbólico de KH', más ρ' por seno hiperbólico de KH'. Fíjense que los los dos se están sumando. Tengo un 1 más un E a la 2KH', se lo voy a poder convertir en un coseno de KH'. Y los ρ' están restando. Voy a tener E a la 2KH menos 1, eso lo voy a poder convertir en un seno hiperbólico. ¿Está bien? O sea que fíjense que la relación de dispersión me da dos modos, ¿no? Dos modos distintos. Uno con esta relación de dispersión, omega cuadrado igual a GK, que es la misma que obtuvimos cuando teníamos un único fluido, si se acuerdan. Me parece que se lo planteó también Pablo en la teórica, el modo de dispersión omega cuadrado igual GK, y otro un poquito más complicado, ¿está bien? Entonces, ¿qué era lo que preguntaba el problema? El problema decía encuentre los modos, la relación de dispersión, ¿no? Lo que decía era, vea si para en algún caso se da que la perturbación en la interfase tiene una amplitud mayor que en la superficie. ¿Está bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es con estos dos modos que encontramos, ver si alguno corresponde a ese caso. ¿Está bien? Que la amplitud en la interfase sea más grande que en la superficie. Bueno. Vamos a dejar por acá el resultado. Bueno, no es necesario, porque omega cuadrado igual GK, que es el primero que vamos a tratar, no hay que recordar ningún resultado. O sea que el modo igual omega cuadrado igual GK es el primero que vamos a considerar. ¿Se ve ahí? Sí, justo te iba a decir, ahora sí, se ve perfecto. Bárbaro. Y nosotros lo que tenemos que ver es, en definitiva, es comparar la interfase eta, que es en la superficie libre, que estaba dada por menos 1 sobre G. Este es un resultado que obtuvimos ahí en el apunte. O sea, a partir del potencial lo puedo encontrar de esta forma, quien es Z de XT, esto es la superficie libre, ¿está bien? Lo tenemos que comparar con seda, que está dada por menos 1
G sobre ρ menos ρ'P. La derivada de phi respecto de z, perdón. Menos ρ', la derivada de phi' respecto de z. Y esto evaluado en z igual 0. ¿Está bien? Estaba viendo las unidades acá, la pifié, ¿no? A ver, déjenme revisar el apunte, esto respecto de t, ¿no? Sí, respecto de t. Estaban quedando mal las unidades, está bien. Las derivaciones son respecto de t acá, no de z. Bueno, esto es en la interfase, ¿está bien? Entonces la idea es comparar esto con esto para cada uno de los modos, ¿está bien? Bueno, si ustedes se fijan en la ecuación, en la 2 creo que es, a ver. Sí. La 2, si ustedes se fijan, había quedado así, gk menos omega cuadrado e a la 2kh' por b menos gk más omega cuadrado por c, esto era igual a 0, ¿está bien? Entonces fíjense que si nosotros estamos analizando el modo omega cuadrado igual gk, esto es 0, idénticamente 0, y lo que me sale de acá es que para este modo c tiene que ser 0. Entonces fíjense que c de xt acuérdense que nosotros teníamos que A era igual a B menos C. Si C es 0, esto directamente va a ser A igual a B, ¿no? Y cuando evaluemos C de xt, esto nos va a quedar menos 1, G, ρ menos ρ', nos va a quedar B seno de kx menos omega t por omega, ρ menos ρ', ¿está bien? Este ρ menos ρ' sale de acá de estos dos términos. Esto se nos va a ir. Y cuando evaluamos eta de xt, nos va a quedar esta misma expresión, pero por e a la kh'. O sea, nos va a quedar e a la kh' sobre g, b por seno de kx menos omega t, por un omega que me estoy olvidando. ¿Vale? O sea, si uno compara, lo que obtiene es que c de xt comparado con eta va a ser e a la menos kh' eta de xt. Lo que nos interesa es comparar
las amplitudes de la perturbación, digamos, en la superficie libre y la perturbación en el interfacial, ¿está bien? Entre los dos fluidos. Una pregunta, perdón. Sí. Sí, escucho. No me está quedando muy claro quién es eta y quién es seda. Seda es la superficie entre el líquido y el aire, sería. En el dibujito vamos a ver lo que teníamos antes. Sí, entre el líquido y el aire, ¿está bien? La superficie libre. Sí. Y el otro entre... O sea, acá aparece eta. ¿Puedes bajar un poquito la hoja, por favor? Ahí está. Gracias. Y acá aparece seda. ¿Está bien? En la superficie libre eta, entre los dos fluidos, es seda. ¿Está? Ok. Y nosotros lo que pregunta el ejercicio es si para algún modo, en algún caso, seda de xt, la interfacial, la amplitud de la perturbación, es mucho mayor que la de la superficie libre. ¿Está bien? O sea, que aparezca acá una perturbación, mientras que en la superficie libre hay algo imperceptible. Eso es lo que pregunta. Ok, perfecto. ¿Y la superficie libre, o sea, hay sí. Aire, en realidad? Sí. O sea, no tengo nada arriba. No, aire o vacío, como quieras. Sí. Y se estarían generando modos también, ondas ahí también. Eso es lo que estamos analizando. Bien, perfecto, muchas gracias. Y lo que estamos interesados en ver es cómo son las amplitudes relativas. Entonces, lo que nos interesa es ver si existe algún modo para el cual seda es mucho más grande que eta. En este caso no, ¿no? O sea, obviamente E a la menos KH' es menor que 1, ¿está? Entonces tenemos que el módulo de seda es menor que el módulo de eta, en cualquier caso que estemos considerando, ¿está bien? Para el modo omega cuadrado igual gk. ¿Está? Bueno, con este modo no obtenemos que podamos tener una perturbación que sea apreciable en la interfase y que no se aprecie en la superficie. Es más, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? O sea, dependiendo de cuánto valga K por H', lo que podemos llegar a tener es que sea muy apreciable en la superficie libre y que no se aprecie en la interfase. ¿Está bien? Es más, si uno va a los resultados de un único fluido, es lo que se espera para un único fluido, que la perturbación vaya cayendo exponencialmente con la profundidad, ¿está bien? O sea que el comportamiento acá de los dos fluidos, en este caso, para este modo, es como el de un único fluido. Comportamiento como fluido único, ¿está? Uno veía que la perturbación caía exponencialmente con la profundidad. Y lo que está viendo es que a la profundidad H', la perturbación es E a la menos KH' por la perturbación en la superficie. ¿Está bien? Está viendo eso, justamente. Bueno, probemos con el otro modo. El otro modo era en el cual la relación de dispersión era omega cuadrado igual a GK ρ menos ρ', seno hiperbólico de KH' sobre ρ, coseno hiperbólico de KH' más ρ', seno hiperbólico de KH'. Bueno, ¿cómo hace uno eso? La idea es que en las... no lo tuvimos que hacer acá. O sea, fíjense que acá lo único que hicimos fue... sí, bueno, en algún momento usamos que omega cuadrado era igual a GK, acá, ¿no? Y eso nos dio como conclusión que C era igual a 0. ¿Está bien? Digamos que lo usamos en este paso y después... En dos cuentitas salió esta relación entre la amplitud de las perturbaciones en la interfase y en la superficie libre. Ahora uno tiene que trabajar un poco más si quiere llegar a un resultado. O sea, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, reemplazar todo en función de B. O sea, la A y B, A y C en función de B. Por ejemplo, uno dice,
Bueno, de la misma relación que usamos antes, que es la que estoy señalando acá arriba, que era la ecuación 2, si no me equivoco. Sí, la 2 o la 3, no me acuerdo. Bueno, de esa ecuación puedo encontrar que C es igual a GK menos omega cuadrado por B sobre GK más omega cuadrado. ¿Está bien? Y recordemos que A era B menos C, o sea que voy a poder escribir que A es igual a 1 menos esto, por B. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo B por 1 B y B por esto C. A es igual a B menos C. ¿Está bien? Bueno, la idea es que uno reemplace eso en las expresiones que les queda para eta de xt y para seda de xt. Y a lo que va a llegar, recuerden que esto era menos 1 sobre g, la derivada de φ' respecto del tiempo, evaluada en z igual a h'. Si hago esa cuenta me va a quedar menos omega, b por e a la kh' sobre g, por 1 más gk menos omega cuadrado sobre gk más omega cuadrado, por seno de kx menos omega t. Pues fíjense que puedo sacar denominador común, dejar solamente omega en el denominador. Cuando junto se me van los omega cuadrado de arriba y me quedan unos gk nada más dando vuelta. O sea que van a poder encontrar que eta de xt lo puedo escribir como... Disculpa, Germán, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Cuando despejaste C de la ecuación esa 2, sí. ¿no había una exponencial ahí? ¿Era la 2kh' o algo así? Sí, por ahí me lo olvidé. Sí, estaba viendo eso. Sí, porque acá me resultó raro que no quedara. No, porque es la 2, me parece. A ver. Pero incluso en la que vos dijiste... No, está bien, es esta. Sí, tenés razón. Que C valía sí, queda un E a la 2kh, que me lo olvidé por acá. O sea, pongan eso en el resultado que les voy a dar final está bien igual. No se preocupen que el resultado final está bien. Pero sí, hay un E a la 2kh o un E a la menos 2kh. Pará, déjamelo ver. La ecuación esta de acá. Y es un E a la 2kh prima. O sea, me queda, para que no quiero pifiarla. Sí, un E a la 2kh. Gracias por... Y o sea que acá también, ¿está bien? Pero que estoy recalculando acá para no meter la pata en el medio.
Habría que revisar este paso intermedio, pero acá a lo que uno llega, en definitiva, es que eta la puede escribir como menos 2 omega b k por e a la kh' sobre gk más omega cuadrado por seno de kx menos omega t. Fíjense que no es que en todos lados reemplacé omega cuadrado por la expresión, es más, acá no reemplacé nada, sino, no sé, bueno, en el paso intermedio si lo reemplacé, me parece que no. Uno llega a esta expresión y deja omega cuadrado por ahí dando vuelta, y no es que lo necesite reemplazar, yo lo que quiero es comparar eta de xt con seda de xt, y ver cómo son esas amplitudes en forma relativa, ¿está bien? Comparar una con la otra, eso es lo que me interesa. Si yo llevo una expresión que tiene un gk sobre más omega cuadrado también dividiendo para seda de xt, y bueno, lo voy a poder comparar, no voy a tener ningún problema. Y no es que reemplacé en todos lados omega cuadrado por el choclo este que tengo acá, ¿está bien? Bueno, la idea es que hagamos eso ahora con seda de xt. Yo para seda de xt tengo esta expresión. Rho de phi de t. Esto evaluado en z igual a 0. Bueno, la idea es que ahora, ya que tenemos estas relaciones para quienes son A y C, ¿está bien? Expresemos todo en función de B. Y en el numerador, los omega cuadrados que me aparezcan, los reemplacemos por esto. O sea, receta, digamos, expreso A y C en función de B, y en el numerador reemplazo omega cuadrado por toda la expresión. Omega cuadrado igual a gk rho menos rho prima, punto suspensivo, ¿está bien? Si uno hace eso, reagrupa términos, y después de bastantes cuentas, pero es simplemente hacer esos reemplazos, no hay que hacer nada distinto de eso, uno va a encontrar que seda de xt la puede llegar a escribir como 2 omega k b por e a la 2 kh' rho prima sobre rho menos rho prima bueno, el gk más omega cuadrado, igual que tiene la expresión para eta, dividiendo, y seno de kx menos omega t. ¿Está bien? O sea, comparando con la expresión de arriba para eta, lo que uno está diciendo es que seda de xt, voy a poner la otra hoja mejor. Seda de xt, uno lo puede expresar como menos e a la kh', rho prima, sobre rho menos rho prima, por eta de xt, ¿está bien?
esta es la relación que encuentra para el modo omega cuadrado igual a todo este choclo, ¿no? Omega cuadrado igual a GK, Rho menos Rho prima, seno hiperbólico de KH prima, todo eso. Entonces, acá sí tenemos un resultado en que tenemos que analizar un poco más, ¿no? En principio, tenemos que los dos modos de oscilación están en contrafase, ¿está bien? Por este menos de acá. Donde uno tiene un máximo, el otro tiene un mínimo, ¿no? Están en contrafase. ¿Qué más podemos decir? Comparando las amplitudes, uno ve ya acá que tiene un E a la KH', que me está dando un valor mayor a 1, pero lo interesante es esto que está dividiendo, el Rho menos Rho prima. ¿Qué pasa cuando uno tiene Rho y Rho prima parecidos? ¿Qué es lo que va a tener? Y en ese caso uno va a tener que el módulo de seda es mucho mayor que el de eta. ¿Entiende? O sea, va a tener ondas con mucha mayor amplitud en la interfase que en la superficie libre. Por un lado, por esta exponencial que tenemos acá, pero por otro, y más importante, cuando la densidad sean parecidas. Cuando tenga densidades parecidas, uno va a tener que las ondas interfaciales tienen una amplitud mucho más grande que en la superficie, que es lo que pedía el problema, ¿no? Vea si pueden existir, ahora como decía el enunciado, vea si pueden existir ondas que aparezcan en la interfase, mientras que son despreciables en la superficie libre, ¿está bien? Y en este caso es lo que tenemos siempre que se cumpla esta condición, ¿no? Que Rho y Rho prima sean parecidos, de forma tal que tenga algo cercano a cero acá abajo, ¿está bien? O mejor dicho, que Rho prima sobre Rho menos Rho prima sea mucho mayor que 1. ¿Está bien? Hay una pregunta de Candela, Germán. No sé si querés que te la lea. Claro, si eta es la superficie libre, ¿no? Está bien, entonces vos fijate que yo tengo seda mucho más grande que eta. Tengo eta por un número que es mucho mayor que 1. ¿Se entiende? Sí, creo que lo que la confunda Candela, y creo que tiene razón, es que la desigualdad te quedó al revés. Lo dijiste bien que hoy lo escribiste al revés. Rho prima sobre Rho menor. ¿Cuál? Esta. Ah, acá, perdón. Claro. Sí. Ahí está. Ahí sí. Gracias, Mauro. Ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, había escrito mal acá la desigualdad. Sí. ¿Y Rho y Rho prima son parecidos? ¿No es más o menos el mismo fluido? Sí, no, pero la cosa es que realmente no sean el mismo, ¿no? O sea, claro. Vos fijate que estamos haciendo todo un planteo en el que existen dos fluidos, ¿está bien? Claro, si yo hago un planteo en el que existen dos fluidos, pongo las condiciones y después digo, no, pero son el mismo, no tiene demasiado sentido el planteo, ¿no? No, claro, está bien. Seguramente va a haber algunos ceros que explotan por algún lado, por ejemplo acá, en la expresión de la amplitud de la onda en la interfase, la forma de la interfase está dada acá, por ejemplo. Si yo te digo Rho es igual a Rho prima, esto es 0, pero posiblemente sea 0 esto, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué es lo que ocurre? No, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué se refieren con ese nombre que decían ahí? O sea, por un lado, bueno, llegamos al resultado que nos pedían, ver si existía algún caso en el cual, en realidad para alguno de los dos modos que se presentaron, a nosotros se nos presentaron dos modos de propagación, ¿no? Dos relaciones de dispersión diferentes. Vimos que para uno de esos modos
la amplitud de la perturbación en la interfase se hace mucho más grande que en la superficie libre, ¿no? Entonces uno puede llegar a tener ese caso, que no vea nada en la superficie libre y tenga ondas de una dada amplitud en la interfase. Y ahí decían que a eso le llaman aguas muertas, no daban más explicaciones. En realidad lo que acá se pretende es que uno dé alguna explicación, porque a eso se le llama aguas muertas, ¿no? Y es un término, creo que viene de la náutica, ¿está bien? Que sí. En una época es como que trataban de medir la velocidad que iban los barcos y notaban que no avanzaban. Era como que el barco se lo estaba llevando una de estas corrientes de abajo de la superficie y no sé, y pensaban como que había un monstruo que los había atrapado o algo así. Sí, no sé si lo del monstruo, pero sé Pero he escuchado algunas eso. historias que decían La explicación que daban era nos atrapó el Kraken, nos frenaba, algo así. Claro, porque los vikingos creo que, ¿no? Que decían algo de eso. O sea, Sí. la cosa es así. Por ejemplo, creo que, no sé si es toda una historia que en realidad inventaron los físicos para explicar esto, o es real, pero decían que en los fiordos uno tiene en una época del año que se derrite agua que estaba congelada, que queda sobre el agua salada del mar, y se produce una estratificación similar a lo que vemos acá durante una época del año. Creo que es así la historia. La explicación, digamos, de lo que decían los vikingos, que entraban en estos fiordos y veían que remaban y no avanzaban, ¿no? O sea, venían remando a una dada velocidad, entraban dentro de los fiordos, donde supuestamente estaba esta estratificación, que teníamos agua salada por debajo, agua dulce por arriba, que no había llegado a mezclarse, no sé por qué razón, y lo que ocurría es que al batir con los remos el agua, estaban metiendo energía en el modo interfacial, ¿no? Y digamos que esa energía no ayudaba a la propulsión. Yo en realidad lo que iba a contar era que creo que se observa que cuando uno, por ejemplo, sale del Río de la Plata, y creo que a la altura de, no sé si es de Punta Lara o por dónde, que las aguas del río se mezclan con las del mar, se puede llegar a dar, no creo que sea permanente, pero en algún momento, que este tipo de estratificación, que uno tenga agua dulce por encima del agua salada, y se provoque una situación parecida a esta, ¿no? A la que vimos en el ejercicio. Obviamente no va a ser lo mismo, pero en un grado de aproximación puede funcionar. Y lo que se observa es que sí, un motor trabajando al mismo régimen, por ahí lo que se observa es que pierde velocidad. Cuando llega a esa zona, se estaba desplazando a una dada velocidad y pierde velocidad. ¿Está bien? Uno podría explicarlo por eso, decir, bueno, hay energía que estoy gastando metiéndola en activar ese modo en la interfase, en excitar ese modo, y que no la estoy usando en la propulsión. Pero creo que también se puede ver en forma más detallada cuando uno ve cómo es el movimiento de los elementos de fluido en estas ondas de gravedad, que me parece que se lo pedían en el ejercicio 2, que piden específicamente eso, que vean en primera aproximación qué pasa con los elementos de fluido en estas ondas de gravedad, y lo que pueden ver es que aproximadamente describen círculos. Los elementos de fluido describen círculos que son cada vez más chiquitos a medida que uno se va metiendo adentro en el fluido. Y ese mismo movimiento es el que en realidad es como que le da un tirón hacia atrás al barco. O sea, supónganse que el barco se está desplazando en esta dirección, y esto está girando en este sentido. Bueno, esas ondas interfaciales
pueden tener una amplitud tal que lleguen a darle un tirón con digamos, con este movimiento de los elementos de fluido, darle un tirón hacia atrás al barco. No sé si en detalle puede ser esa un poco la explicación. Más que decir que estoy gastando energía metiéndola en excitar este modo. ¿Está bien? No sé si Pablo podía aportar algo al respecto de esto. Hola. Sí. No, sí, sí, esto es como decías, básicamente, se observó, de hecho, el que lo explicó por primera vez fue un noruego, un oceanógrafo, Bjerknes, se llama, hizo bastante en oceanografía, Bjerknes, sí, no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, pero después les cuelgo un post. Y sí, lo explicó como este fenómeno de aguas muertas, y era algo que sí que se observaba en los fiordos noruegos, ahí como dice Germán. Les voy a colgar de la página web un video de una realización experimental, en donde hay un flujo que tiene entonces 2 RAW, tal y como tiene este problema, y donde están coloreadas las interfaces, para que vean que efectivamente sí se observa. Y después, bueno, respecto del drag, hay una pérdida de energía, digamos, para mí es directamente explicable, o es más fácil de intuirlo, en términos de eso, ¿no? De que el barco, a medida que avanza, está generando una perturbación, esa perturbación deforma un poco la superficie libre, y entonces daba la sensación de que esencialmente no estaba perdiendo mucha energía en generar olas, y sin embargo estaba generando estas aguas muertas que sí se estaban llevando esencialmente toda la energía. Pero les voy a colgar un post con un video de esto en el laboratorio, donde queda bien claro que la superficie libre no se deforma, y sí el interior. ¿Sí? No, eso nomás. Aprovecho y paso publicidad de un futuro post. Ah, bárbaro. Acá Nicolás pregunta, entonces, si vos remaras con la frecuencia del primer modo, ¿no te frenarías? Bueno, en principio, difícil, ¿no?, que uno excite un único modo, pero supuestamente, si no... Bueno, por eso digo teorías. Sí, supuestamente, a ver, lo que tengo lo que a partir de este planteo, que está bien que es súper simplificado, porque obviamente que cuando vos plantees un problema en que un barco está avanzando, tampoco es que, digamos, por ahí no está, la descripción en función del tiempo por ahí no es la misma, ¿no? No es que vas a tener algo solamente que está descripto por una función coseno o un seno, sino que vas a tener una superposición de modos, y seguramente, como esto es dispersivo, no vas a poder trabajarlo en forma tan sencilla como lo que estamos acá viendo con un único modo. Con un único modo me refiero a un único K, ¿no? Obviamente, si vos no estás excitando el modo de abajo, supuestamente esto no lo verías, ¿sí? Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo es que podés tener dos relaciones de dispersión? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que vos tenés una onda monocromática y se mueve con dos velocidades? ¿O entendí mal? Vos en un momento calculás llegás a dos relaciones de dispersión, ¿no? Sí. Y que una perturbación te va a dar lugar a, digamos, una propagación con un modo y a otra propagación con otro. Esa sería la respuesta, me parece. A ver, perdón. Pero tendrías las dos cosas superpuestas, ¿no? No vas a tener o uno o el otro. ¿Se entiende?
A ver, más o menos. La relación de dispersión a vos te dice la velocidad a la que se propagaría una dada frecuencia, ¿no? De una onda con Sí, una dada frecuencia. sí. Y entonces, si vos tenés una onda con una frecuencia, ¿esto te está diciendo que se propagaría con dos velocidades distintas? ¿O yo estoy estoy interpretando mal algo? No, yo lo interpreto de esa forma, como que tenés dos modos que se propagan. ¿Está bien? Cuando vos perturbás con una frecuencia vas a tener dos modos de propagación. ¿Está bien? Uno con una dada relación de dispersión, o sea, una velocidad de propagación distinta que el otro. Está bien. Y cuando decís dos modos de propagación, te referís a o sea, a Justamente, los modos acá lo que me estoy refiriendo es, para un único K, dos relaciones de dispersión, justamente. Está bien, sí. Ahí, pero con dos modos. Ok, no, me sorprendió eso de que esto. Bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, yo no tenía nada más para contar. El ejercicio 7, no recuerdo si tenía alguna complicación adicional. Puede que sí, no sé. Dice, para la configuración del ejercicio 5, resuelva el caso en que el fluido inferior se encuentra limitado por el fondo de una distancia h y el superior tiene una superficie libre. Matemáticamente incluso, digamos, sí, trae una complicación más que uno va a tener en las dos regiones, tanto la exponencial creciente como la decreciente, ¿no? Y eso me suma una constante más, digamos. Desde el punto de vista matemático tiene esa complicación, digamos. Germán, disculpa, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta sobre el apunte? Perdón que no la hice antes. No, dale, dale. No me acordaba que la tenía. Cuando vos viste que en este ejercicio usamos el eta y el otro chiborón, ese cosito que no sé cómo se llama. Zeta y eta. Sí, ese. Bueno, ahí, genial. Cuando vos despejás esa última fórmula que aparece en pantalla. Sí. Porque yo la traté de despejar y no llegué a lo mismo que vos. O sea, vos decís, bueno, partiendo de la igualación de presiones, que está en la página más arriba del apunte. Acá. Ahí, sí. Genial. Vos ahí tenés todas Phis, pero vos usás esa relación que aparece, a ver si te la puedo marcar. Sí, aparece G por Z acá. Esto. ¿Vos no usás esto? O sea, yo lo que hice fue agarrar esta expresión y donde dice acá la derivada de phi respecto de z, metí esto. Sí. Pero, o sea, te queda una derivada del cosito respecto del tiempo, no te queda el cosito directamente. No, porque acá derivamos otra vez respecto al tiempo. Fíjate que hay derivadas segundas, ¿no? ¿Está bien? Fíjate que hay derivada segunda de phi y de phi prima. Y acá tenías derivadas primeras, ¿no? La metes. Sí. Entonces, vos la haces a partir de esta, de arriba, que aparece. ¿De cuál? ¿De cuál? No veo. De esta. De esta, sí, de esta, y derivo respecto al tiempo. ¿Está bien? Ok. ¿Para qué? Para que yo tengo acá G seda, y G seda, eso lo despejo en principio. ¿Está bien? Claro. No, perdóname, no derivo nada. A ver. No, la despejas directo de acá.
La despejo directamente, sí, no me Claro, estaba confundiendo, porque acá despejamos seda, sí. No, la despejé directamente. ¿Está bien? Ah, claro, yo Fíjate. había usado esta, por eso me equivoqué. Ay, perdón, hice cualquier cosa. No, claro, esta ya está derivada. Esa es Listo. para llegar a esta relación en la que solamente aparecen los phi, ahí sí derivamos. Ok. Pero si no, directamente de acá, yo acá tengo esencialmente G seda, ¿no? Tengo Z evaluado en seda. Despejo eso de ahí y llego a la relación esta que está acá. Es despejar simplemente. Dale, genial, perfecto, gracias. Y bueno, después hacer la aproximación de evaluar Z en 0 y no Z en seda, ¿no? Si no tendría una ecuación implícita para hacer. Sí, genial, gracias. Chicos, ¿alguna consulta más? Si no, no sé, nos separamos en grupos más chicos para... Sí, dale. ¿Tiene que haber alguna condición sobre la altura de, volviendo al ejercicio de recién, donde tenés una interfase libre y una entre dos fluidos con una viscosidad dada? ¿Tiene que haber alguna relación entre la altura que tenga el fluido de arriba, digamos, para que pueda pasar esto de que un modo tenga mucha más amplitud en la interfase del medio que en la de arriba? Y fíjate que hay un E a la KH, ¿no? Un E a la KH ahí multiplicando. Supuestamente, cuanto más profundo te daría un factor mayor. Un factor... está bien. ¿Se ve? H era la altura del primer fluido y H' la profundidad. Bueno, H'. E a la KH prima en realidad tengo, ¿no? Que es H' es la del fluido de arriba. ¿Está bien? Ok. Y eso estaba... Pero bueno, también ahí entra el modo K, ¿no? Que tengas también. Claro. Y ese E a la H', digamos, estaba arriba, ¿no? O sea, en el numerador. Sí. Está bien. Ok, bueno. Pero bueno, como eso depende, digamos, del modo con cual estás excitando, en definitiva, digamos que el factor que más pesa acá o que uno le da más bola es el Rho' sobre Rho menos Rho', ¿no? Claro, sí, totalmente. Bien, gracias. No. Chicos, no tenemos clase antes de la entrega, ¿no? Esta es la última clase, porque el viernes no tenemos clase. Si quieren preguntar algo también de eso, aprovechen, ¿no? Aprovechen ahora, si quieren que estamos todos juntos, así les sirve a todos. Y así todos, pregunta. Digamos, tienen... Sí. Perdón, estás hablando. No, dale. Nada, porque ya que estabas en esta página, las ecuaciones para eta y seda, esas que aparecen ahí, ¿son siempre así o son particulares del ejercicio? No, o sea, si vos ponés los ejes tales como los pusimos nosotros, el 0 de z igual 0 coincidiendo con la interfaz entre los dos fluidos, al de arriba lo llamo primado, al de abajo sin primar, te van a quedar esas ecuaciones siempre. Sí. Ok, perfecto. ¿Y siempre va a haber un eta o puede no haber? ¿Puede haber solo un seda, digamos? Y si vos arriba tenés un sólido, como el ejercicio 4 creo que era, ahí no tenés nada arriba, ¿no? Claro. Pero si hay... Sí, si está libre... Todo aire o lo que sea, sí va a haber un eta. Claro, sí. O sea, si está libre de moverse, la superficie libre, de la superficie de arriba, o sea, si es libre, siempre va a estar ese eta, digamos. Bien. Y eta serían como ondas en una superficie libre y se da ondas en la interfaz entre dos fluidos. Claro. Bien. Sí, fíjate que lo que estás teniendo en cuenta en realidad son expresiones diferentes, porque vos lo que estás teniendo en cuenta arriba es como que tenés una presión constante
Y esa presión constante en realidad la estás pensando en definitiva que es así porque el fluido de arriba tiene mucha menor densidad, ¿no?, que el de abajo. Estás pensando que hay aire ahí arriba o vacío de último. Claro, sí, perfecto, muchas gracias. No, de nada.